¿Qué vendría a ser, por ejemplo, lo que es un presupuesto y cuál es su función? Cuando hablamos de un presupuesto, estaríamos hablando de un plan financiero, ¿correcto? Estamos hablando de un plan financiero, esto anótenlo, que establece metas y previsiones para ingresos y gastos, ¿no? Ahora, en la sesión número uno nosotros hablamos de los costos, ¿no? En el contexto empresarial. Y cuando hablamos de costos en el contexto empresarial, hablamos de los recursos que utilizamos para manufacturar bienes y servicios, ¿de acuerdo? Ahora, cuando nosotros hablamos de costos, ¿cómo lo entendemos nosotros? Nosotros lo podemos entender como los esfuerzos que nosotros ejecutamos, ¿sí? Para poder desarrollar un servicio o un producto. También se puede entender como una medida, ¿no? Una valoración de lo que nosotros estamos consumiendo. Otro concepto bien importante, bien interesante, es que el costo se define como el valor que nosotros sacrificamos para adquirir un bien o un servicio, ¿de acuerdo? Y esto, por supuesto, lo podemos medir en soles, en la unidad monetaria que nosotros mantengamos en ese desarrollo, en ese análisis. La idea, por supuesto, siempre va a ser reducir los activos e incurrir en pasivos en el momento en que obtenemos los beneficios. ¿Qué otro punto es importante señalar? ¿Cuál es la importancia, y esto lo vimos en la sesión número 2, cuál es la importancia del control de costos en una organización? Por supuesto, optimizar lo que es la eficiencia operativa o maximizar lo que es la rentabilidad, ¿no? ¿Por qué la eficiencia operativa? Porque si nosotros no conocemos la operación o los procesos, no vamos a poder costear dichos procesos u operaciones. Y a nosotros medir o conocer cuánto nos está costando a nivel de esfuerzos monetarios, podemos inserar cómo podemos optimizar o mejorar esos procesos u operaciones, ¿de acuerdo? Ahora, acto seguido, vamos a pasar netamente a lo que son desviaciones. Vamos a recapitular el tema de desviación. Cuando hablamos de desviaciones, estamos hablando netamente de lo que son las diferencias entre los costos y los ingresos, o los costos y el volumen de servicios o de producción. Eso es una desviación. Lo que mencionamos en la sesión anterior, ¿no? Cuando hablábamos de eh, que nuestros costos y nuestros ingresos deben estar proporcionales. De lo contrario, podría haber factores internos o factores externos que hayan influido en esa lógica o en ese panorama de no tenerlos en la misma proporción. Ahora, la diferencia, ya entrando netamente a los conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre costo y gasto? Que en realidad es una diferencia básica que nos va a servir en general para todas las estructuras de costos que vayamos a desarrollar. Cuando hablamos de gasto, estamos hablando del valor monetario de los activos reales de una empresa. Y, y en este punto estamos hablando que el valor ha desaparecido como consecuencia de un uso o un consumo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los gastos de marketing, los gastos de publicidad, los gastos administrativos, estaríamos hablando netamente de aquellos esfuerzos económicos que nosotros usamos o consumimos de cara a poder terminar un proyecto o una gestión empresarial, pero no necesariamente impacta dentro de lo que es la elaboración o el proceso de hacer un producto o elaborar un servicio, ¿de acuerdo? En cambio, el costo es el equivalente monetario de los valores que se incorporan a los activos reales de una empresa. Estos igual pueden ser adquiridos por terceros o producidos por una misma empresa, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo importante es señalar que cuando hablamos de costos, estamos hablando no solamente de los recursos propios, sino también recursos tercerizados. Por ejemplo, ustedes pueden tener un taller textil, una empresa mediana, y para ese taller ustedes van a tercerizar, de repente se me ocurre, lo que es el personal para los procesos de corte o para los procesos de ensamblado o estampado, empaquetado, etcétera, ¿no? Cualquiera de las actividades dentro del flujo o proceso productivo. Entonces, ello lo que nos lleva, por supuesto, es a que nosotros podamos contemplar a estos recursos, dígase al personal tercero, como parte de sus costos operativos, ¿no? Ahora, este es un punto importante, es decir, costo, todo lo que está relacionado con el proceso productivo de servicio. Gasto, aquello que va a desaparecer como consecuencia de su uso o consumo. Ahora, ¿cómo clasificamos a los costos? Esta es una pregunta muy importante. De hecho, las estructuras que nosotros vamos a ver se basan en esta clasificación.
Primero, por su grado de conducta, si son costos fijos o costos variables. Aquí, ¿cómo podemos diferenciar si son costos fijos o costos variables? Si hablamos de costos fijos, estos tienen permanencia durante diferentes periodos y más que permanencia, tienen una constancia a nivel de volumen y rango durante un periodo determinado. Cuando hablamos de costos variables, estamos hablando que depende estos costos del volumen de producción o del volumen de servicios que nosotros podamos tener en nuestra empresa, ¿de acuerdo? Este es un punto importante a tomar en cuenta. Costos fijos permanece constante. Costos variables, aquí netamente nos estamos refiriendo a que el costo está directamente proporcional ligado a nivel de servicio o al volumen de productos que nosotros manufacturamos. Ahora, luego también podemos tener costos según la naturaleza de la empresa, costos por órdenes, por clases o por ensambles, y costos por procesos, por operaciones o de producción conjunta. Cuando hablamos de costos por órdenes, estamos hablando de estos lotes de pedido, órdenes de producción, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de costos por procesos, estamos hablando de las actividades mismas, del conjunto de operaciones que nosotros agrupamos para poder conocer cuánto realmente me está costando manufacturar o desarrollar ese servicio, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de costos fijos, estamos hablando de, como mencionamos, alquiler de local, por ejemplo, el sueldo del contador, del administrador, la depreciación que pueda haber. En cuanto a costos variables se refiere, estamos hablando, por ejemplo, de la producción o del volumen de servicio, la materia prima, el personal o la cuadrilla dentro de nuestro operador logístico, que va a depender de la solicitud en base al volumen de mercadería que nosotros vamos a estibar o vamos a despachar, etcétera. ¿De acuerdo? Comisiones, por supuesto, entra dentro de este grupo. Ahora, la clasificación de acuerdo a la función. Aquí, por ejemplo, podemos tener los costos de materia prima, los costos de mano de obra, los costos indirectos de fabricación. Cuando hablamos de costos de materia prima, estamos hablando de el costo de materiales integrados al producto, ¿no? Por ejemplo, la malta utilizada para producir cerveza, el tabaco para producir cigarros, los fármacos o los medicamentos en una farmacia. Cuando hablamos del costo de mano de obra, estamos hablando del costo que interviene directamente en la transformación del producto o servicio. Por ejemplo, el salario del mecánico, del soldador, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora, cuando hablamos de costos indirectos de fabricación, estamos hablando de estos costos que intervienen, pero ¿en dónde? En la transformación de los productos o servicios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el sueldo del supervisor, la depreciación, el mantenimiento, ¿de acuerdo? Ciertos insumos energéticos, si estamos hablando propiamente de repente de una planta de manufactura, el agua, el consumo de agua, los servicios propiamente de facturación, de repente dentro de una empresa comercial, etcétera. Cuando hablamos de los costos según su actividad, departamento o producto, nosotros estamos hablando de los costos indirectos y los costos directos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de costos indirectos, o mejor dicho, vamos a comenzar con los directos, ¿sí? Estamos hablando de aquellos que impactan directamente en la elaboración del producto o del servicio, ¿sí? Y cuando hablamos de costos indirectos, hablamos de aquello que no podemos identificar de una manera específica, o vale la redundancia, de una manera puntual a cómo se está utilizando para el consumo y el desarrollo de esos productos o servicios, ¿sí? Ahora, vamos a ponernos en el caso, ¿de acuerdo? Ya vamos a comenzar a resolver casos de una empresa embotelladora. Les voy a dar un minuto para que, o 2 minutos para que vayan abriendo su archivo de costos, ¿de acuerdo? De casos resueltos, contabilidad de costos, ¿sí? Vamos abriéndolo. A ver, vamos abriendo el archivo, por favor.
Bien, vamos abriendo el archivo, por favor. Vamos abriéndolo. Acá yo les voy a proyectar lo que es el archivo de casos, contabilidad de costos. ¿De acuerdo? Vamos a iniciar con ese. Bien, aquí tenemos un caso bien interesante, bien bonito, que trata netamente de lo que es la estructura de costos, pero a nivel general. A ver, segundo para proyectarles. Bien, aquí lo tenemos, ¿no? ¿Qué nos dice el problema? El problema nos dice lo siguiente. Ahí se va, se puede ver, se puede ver. Sí, ya cargó. Dice, formamos parte de una empresa embotelladora de agua llamada Agua Pura. Esta empresa se especializa en la producción y distribución de agua embotellada en diferentes presentaciones. Botellas de 500 mililitros, 1 litro y garrafones de 20 litros. La empresa se destaca, ¿por qué? Se destaca por ofrecer agua de alta calidad, purificada, embotellada, siguiendo estándares de calidad. Aquí lo que vamos a hacer es calcular el costo de fabricación, ojo, de fabricación de una botella de agua de la línea premium. Vamos a analizar los costos involucrando la purificación del agua, el envasado de botellas, el etiquetado y otros costos indirectos de fabricación. ¿De acuerdo? Ya lo voy a proyectar más que en el Excel. Vamos a aprovechar que lo tengo todo aquí en el mismo archivo. ¿Sí? Bien, tenemos ahí, por ejemplo, la materia prima consumida, ¿no? Tenemos ahí lo que es 760.000, ¿no? 760.000 soles en materia prima consumida. En mano de obra directa tenemos 880.000 soles. En cuanto a los costos indirectos de fabricación se refiere, tenemos materiales directos 39.000. Ya sabemos que cuando hablamos de materiales directos o en la siguiente cuenta, la siguiente línea, mano de obra directa, estamos hablando de aquel personal o aquellos recursos que intervienen directamente, en este caso, en el proceso productivo del agua embotellada. ¿De acuerdo? Si habláramos, por ejemplo, del administrador o del coordinador comercial, no estaríamos hablando de una mano de obra directa, porque no impactan directamente en que elabores ese producto, impactan en la gestión para poder desarrollar tu negocio, ¿sí? Es un punto que hay que tenerlo bien en claro. Ahora, cuando hablamos de supervisión de fábrica, igual también lo tenemos ahí, contribuciones sociales, depreciación y bueno, ya otros costos indirectos de fabricación, 106.000 soles. El costo de fabricación total es de 2.174.000. Esto haciendo una suma total, ¿no? Ahora, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, aquí, si hay un aumento en el costo de los materiales necesarios para la producción de agua, como el precio del plástico para las botellas o el coste de los productos químicos para la purificación, esto va a aumentar lo que son los costos de fabricación. Claro, al final, si hablamos de la materia prima, estamos hablando de que esto lo que va a ocasionar es que se incremente lo que es el costo total de fabricación. Aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos, en base al perdón, en base a los precios de la materia prima, podemos buscar incrementar el volumen, buscar ser más eficientes o más productivos, ¿de acuerdo? Incrementar nuestra capacidad real, ¿sí? Sobre la esperada. También otra casuística para el incremento de los costos unitarios totales podría ser la energía o los servicios que utilizamos, ¿no? Esto de cara a los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Recordemos que la estructura de costos la podemos dividir en materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues, nosotros vamos a tener un aumento. Si tenemos un aumento basta de una sola cuenta, vamos a tener un aumento de todo, ¿de acuerdo? Ahora, en cuanto a los costos laborales se refiere, aquí nosotros estábamos hablando netamente de los salarios, de los beneficios para los trabajadores. Esto no necesariamente va a repercutir en el éxito o no de la estructura como tal. Eso siempre lo recalco. ¿Por qué? Porque existen muchas maneras de poder optimizar lo que son los costos del servicio o los costos de un producto. Particularmente, la última solución o una de las alternativas de tercer, cuarto plano vendría a ser comenzar a analizar lo que es netamente lo que es el personal. Claro que está que también depende de la naturaleza o el rubro, ¿no? De la industria, pero principalmente deberíamos comenzar analizando por orden. Primero, por los recursos o la materia prima, ¿no? Segundo, por el volumen.
el volumen de servicios o volumen de productos. Y ya tercero, cuarto plano, mano de obra y otros servicios que pueden incurrir, ¿no? Siempre buscando eliminar los desperdicios en relación a la merma, por ejemplo, en una empresa de manufactura. Luego podríamos tener el tema de normativas, regulaciones, ¿no? Aquí sí son necesarios que hagamos estos ajustes con tal de cumplir los estándares que nos exigen para nuestro giro de negocio. Y bueno, en lo que refiere a innovación y mejora, esto va a ser relativo o va a depender mucho del core de la empresa, del tamaño de la empresa y de los objetivos de la empresa. Algunos conceptos básicos que hay que tener en cuenta. Primero, tenemos que tener en cuenta directamente qué es un costo primo. Cuando hablamos de un costo primo, estamos hablando de un costo que está constituido por la materia prima, los materiales directos y la mano de obra directa, ¿sí? Cuando hablamos de costos de conversión, estamos hablando, permítame, estamos hablando directamente de el costo que está constituido por la sumatoria de la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Ahora, ustedes se preguntarán por qué la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Porque cuando hablamos de conversión, ¿qué nos suena? A la transformación, ¿no? Aquellos recursos que tú utilizas para poder manufacturar o desarrollar ese servicio o este producto. Al final, ya, los recursos son la materia prima, pero los recursos son básicamente estos materiales tangibles, ¿no? Cuando hablamos netamente del proceso de conversión, estamos hablando que su costo vienen incurridos con las personas, con el personal que desarrolla estas actividades, ¿no? Y los costos indirectos que participan en estas actividades, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de los costos de fabricación, estamos hablando del costo comprometido por la sumatoria de materia prima, materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos. Básicamente lo que vimos en la empresa embotelladora, todos estos puntos, ¿no? Ahora, para los costos de conversión, podemos aplicar también una fórmula, que es la fórmula se ve identificada como la sumatoria del inventario inicial de producción más los costos de fabricación menos el inventario final del proceso. ¿De acuerdo? Repito, el inventario inicial de la producción más los costos de fabricación menos el inventario final del proceso. ¿Y por qué le restamos el inventario final del proceso? ¿Alguien que me pueda ahí comentar? ¿Por qué podría ser que nosotros restamos el inventario final del proceso, pero en la suma nosotros consideramos el inventario inicial de producción? Aquí básicamente se da porque nosotros cuando consideramos el costo de conversión estamos hablando de aquello que está pendiente que nosotros manufacturemos o que nosotros desarrollemos, ¿sí? Entonces, es inventario inicial de producción y todos los costos incurridos para poder manufacturar toda esa mercadería o esos recursos, ¿de acuerdo? Entonces, otro punto importante a tomar en cuenta es los costos de venta. Cuando hablamos de costo de venta, estamos hablando del costo que se determina ajustando el inventario inicial de productos terminados y el inventario final de productos terminados, ¿sí? Con el costo de producción. Esto lo podemos ver como inventario inicial, pero esta vez de productos terminados más el costo de producción menos el inventario final de productos terminados. Siempre es inventario inicial más costo de producción o costo de fabricación menos el inventario final. Siempre aplicamos esa fórmula, ya sea para costo de conversión o para costo de venta. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos ver es directamente cuánto es lo que nos falta en esfuerzos económicos manufacturar. ¿De acuerdo? ¿Cuánto nos falta manufacturar? Ahora, vamos a ver un pequeño ejemplo. En este caso, la empresa industrial textil Trimel produce un solo artículo y se presenta la siguiente información. Las existencias. Materia prima, 70.000 soles. Esto el 1 de abril. El 30 de abril se tiene 10.000 soles de materias primas en consumo. Materias indirectas, 10.000 soles y en consumo, 5.000 soles. No hay productos en proceso. Aquí tenemos la siguiente información. Primero se compra materias primas en el periodo por 350.400 soles. Se compró materiales indirectos en el periodo de 31.581 soles. La planilla de sueldos y salarios aplicados, ¿no?
La mano de obra al destajo es 1.25 soles por cada unidad producida. El sueldo del contador de costos o del analista de costos es de 3.100 soles. El sueldo del administrador es de 2.150 y el sueldo de ventas es 2.860. Ahora, un pequeño paréntesis. ¿Cómo podemos calcular el costo de mano de obra o el costo de personal o de un perfil en específico? ¿Alguien sabe? Nosotros lo podemos calcular dividiendo lo que es el sueldo en medidas económicas. En este caso vamos a tratar, por ejemplo, del contador de costos. 3.100 soles, ¿de acuerdo? 3.100 soles al mes. ¿Y cuántos? Y esto lo vamos a dividir entre la cantidad de, como estamos hablando de costo por hora, en la cantidad de horas que en este caso el perfil desarrolla o elabora en ese periodo. En este caso estamos hablando de 3.100 entre la cantidad de horas al mes. ¿Cómo podríamos calcular eso? Por ejemplo, supongamos que trabaja 24 días, ¿ya? 24 días al mes, quitando los fines de semana, y trabaja en jornadas de 8 horas, como la mayoría de nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo sacar cuántas horas tengo en el mes? Tengo 24 días y trabajo 8 horas por cada turno o por cada día. ¿Qué haría para sacar el total de horas? A ver, alguien que lo pueda colocar en el chat. ¿Qué haría para obtener el total de horas? Si yo tengo 24 días y trabajo 8 horas cada día, ¿cómo sé la cantidad de días totales? Voy a multiplicar, ¿correcto? Voy a multiplicar 24 por 8. ¿Cuánto me da eso? 192 horas. Entonces, para hallar el costo de hora hombre del contador de costos, divido 3.100 entre 24 por 8, que en este caso es 192. Entonces, 3.100, vamos a calcular, 3.100 entre 192, ¿cuánto me da? 16.14 soles por hora. Ustedes mismos también pueden sacar sus propios costos de hora hombre, ¿no? Solamente es dividir la cantidad de horas, perdón, el sueldo entre la cantidad de horas que ejecutan al mes. Correcto, Cristel, es dividir nada más. 3.100 entre el número de horas por jornada multiplicado por el número de días al mes, ¿de acuerdo? En este caso era 3.100 entre 24 por 8. Nuevamente, ¿por qué digo 24 y no digo 30? Porque aquí estoy considerando los días operativos, ¿de acuerdo? Los días operativos, quitando fines de semana. Bien, seguimos. Aportes 9% de salud, alquiler del edificio 2.400, alquiler de la máquina remalladora, más o menos, uy, más o menos son 2.800 soles, los derechos por el uso de patentes, calculados sobre la base de unidades producidas a razón de 0.10 soles la unidad, y otros costos indirectos de fabricación que son de el 35% del costo primo, ¿sí? También tenemos gastos de ventas, que fueron más o menos 4% del costo de conversión más aportes, los gastos administrativos, que fueron 2% del costo de producción más aportes. La empresa igual produce 40.000 polos. Ahora, aquí vamos a hablar, por ejemplo, de la materia prima consumida o materiales directos, ¿de acuerdo? Aquí en este punto, y nosotros vamos a considerar el inventario inicial de materias primas más las compras menos el inventario final de materias primas, ¿de acuerdo? Vamos a considerar todos estos valores, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más vamos a considerar? Nosotros, de igual manera, podemos gestionar lo que es el costo de conversión, que ya lo conocemos, que es la mano de obra directa, ¿de acuerdo? Recuerden, la mano de obra directa más los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Mano de obra directa más costos indirectos, perdón, más costos indirectos de fabricación. En cuanto se refiere a los costos de producción, estaríamos hablando de los productos en proceso más los costos indirectos de fabricación, menos el inventario final de productos en proceso. Y el costo de venta, como mencionamos,
el inventario inicial de productos terminados más los costos de producción menos el inventario final de productos terminados. A ver, un segundo. A ver, un segundo, por favor. Correcto, Cristel. Procedemos a calcular, por ejemplo, en lo que son costos de mano de obra, la división, ¿no? Procedemos a calcular utilizando la división. A ver, un segundo para proyectarles. Bien, ok. Aquí ya tenemos lo que es la resolución del caso. Cuando hablamos del costo de conversión, utilizamos la data que ya inicialmente tenemos, la materia prima, que es el inventario inicial, que en este caso 70.000, más las compras y menos el inventario final, ¿no? Eso es un punto. El siguiente punto vendría a estar propiamente lo que es el material directo, o mejor dicho, indirecto, y la mano de obra directa, ¿no? Mano de obra directa, aquí vamos a considerar igual el costo, el, uy, un segundo, ya. Bien, acá consideramos, por ejemplo, para la mano de obra directa, lo que es cuánto nosotros consumimos en personal, ¿no? Cuánto consumimos en personal por el volumen de producción. Es directamente proporcional con el volumen. Y luego también tenemos el costo primo, ¿no? El costo primo que sabemos que es la materia prima más la mano de obra directa, ¿sí? En este caso, 410.400 más 50.000, ¿no? Ahora, cuando hablamos de otros costos indirectos de fabricación, podríamos estar hablando de 35%. Costos de conversión, sabemos que es la mano de obra más los costos indirectos de fabricación. Ahora, procedemos a hacer los cálculos referenciales a lo que es el inventario inicial, que ya lo tenemos, las compras, el inventario final, que en este caso obtenemos 10.000 soles, y en material indirecto tenemos igual los 10.000 soles, tenemos las compras del inventario final, que en este caso es 31.581 soles, más los 5.000 soles, ¿no? Todo ello me da 46.581. Ahora, nuevamente, cuando hablamos de materia prima, estamos hablando de inventario inicial, más las compras, menos el inventario final. Cuando hablamos de material indirecto, igual, inventario inicial, más las compras, menos inventario final. Aquí obtenemos ya lo que es el general de materia prima, en este caso es 430.400 soles, y vamos calculando igual lo que es la mano de obra y finalmente los costos indirectos, ¿no? O los costos de conversión. Un segundo. Aquí está. Los costos indirectos de fabricación. Aquí hablamos de material indirecto, los 36.000 que nos salieron arriba. Hablamos de la mano de obra, hablamos del alquiler del edificio, de la remalladora, de las patentes, de las aportaciones y otros gastos indirectos. Yo les pregunto, ¿por qué las patentes están como costos indirectos de fabricación? ¿Quién me puede decir por qué las patentes están como costos indirectos de fabricación? Podría ser porque no interviene directamente o impacta directamente en el proceso, en el proceso productivo como tal, ¿sí? Básicamente su impacto nos puede dar un buen indicador de, de cómo lo vamos a clasificar dentro de nuestra estructura, ¿de acuerdo? Ese es un punto muy importante tomar en cuenta. Ahora, un segundo. Cuando hablamos de los costos de producción, aquí, por ejemplo, estamos hablando de el inventario inicial de producción en proceso, los costos de fabricación, el inventario final de productos en proceso, los costos de producción,
Ahora, tengamos cuidado cuando hablamos de inventario inicial de producción en proceso, ¿de acuerdo? Y los costos de fabricación. Nosotros ya tenemos los que son los costos de fabricación. Sumamos todo, y a esto le vamos a considerar lo que son, perdón, lo que son los costos de producción. Ahora, nosotros tenemos como costo de fabricación 680.000 soles. ¿Cómo puedo hallar el costo de producción unitario? Lo divido entre la cantidad de productos que voy a manufacturar, ¿de acuerdo? Lo divido, ¿sí? Ahora, en este caso, al dividirlo, en este caso entre 40.000, tenemos 17 soles, ¿de acuerdo? Esos son los costos y el costo de producción unitario, la división entre el costo de producción con la cantidad de unidades. Ahora ustedes me dirán, ya, pero ¿cuál es el famoso costo de ventas, no? El costo de ventas, en este caso, se determina por el inventario inicial de productos terminados, más los costos de producción, menos el inventario final de productos terminados. En este caso, como no aplica directamente un inventario inicial de productos terminados, pues solamente tendríamos el costo de producción. Y ese vendría a ser mi costo de ventas, ¿sí? Ahora, a ver, un segundo para proyectarles. Antes de entrar ya al caso número 2, quería comentarles un poquito para reforzar la parte de contabilidad de costos. ¿Cómo nosotros podemos encontrar una diferencia entre costos fijos y costos variables? Los costos fijos no cambian con el nivel de actividad, pero los costos variables sí cambian, ¿de acuerdo? Ese es un punto importante a tomar en cuenta. Luego también, ¿qué métodos, según lo que hemos aprendido, podemos utilizar para clasificar los costos en una empresa? ¿Qué métodos? Por función, por comportamiento y por identificación, ¿de acuerdo? Por función, por comportamiento y por identificación. Ahora, y un punto importante es en relación, por ejemplo, a el análisis de desviaciones en el contexto del control de costos, una herramienta para identificar diferencias, básicamente son los presupuestos. Ahora, ¿por qué les menciono esto ahorita? Porque nosotros también vimos presupuestos de costos, ¿no? Por eso lo vimos al inicio, los presupuestos de los costos que nosotros tenemos, ¿sí? Del consumo que debe haber. Y eso es muy importante para lo que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos directamente de, cuando nosotros hablamos de, a ver, una empresa que produce lapiceros, inicia el proceso de 20.000 lapiceros. Este es su volumen, ¿de acuerdo? Ese es su volumen. La materia prima, estamos hablando de 2.900 soles al inicio, la valorización, pero luego ya estamos hablando propiamente de los productos terminados, ¿no? En este caso, 1.800. Suministros diversos, en este caso, 750 en el 2 de abril y en el 30 de abril ya 220. Tenemos ahí el registro, ¿no? De la información. Tenemos ahí más o menos que hemos utilizado o consumido 2.280 soles en materia prima. De igual manera tenemos que se compraron suministros en materiales directos, 1.750 soles, mano de obra directa, 2.700 soles, aportes sociales de mano de obra directa, 345 soles, otros costos, otros costos indirectos de fabricación, 195 soles, y gasto de administración de 960 soles. Los gastos de venta pagados, igual, de 730. Ahora, aquí se va a utilizar, por ejemplo, un método PEPS para evaluar los productos terminados. ¿Y a qué nos referimos con PEPS? Los productos los podemos valorizar según la naturaleza de sus salidas y entradas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos la valorización por PEPS y la valorización por WEPS. ¿Y qué significa? PEPS significa primera entrada, primera salida. Y WEPS significa última entrada, primera salida. Y ustedes me dirán, profesor, pero eso
en qué se aplica o en qué circunstancias. Cuando hablamos, por ejemplo, de productos que entran en una primera entrada, vale la redundancia, que van por primera entrada y luego la primera salida, pueden ser, por ejemplo, eh, productos que cambian con la tendencia de mercado. Dígase, por ejemplo, los equipos móviles celulares de alta gama, ¿no? Usualmente, ok, ya, hay un equipo móvil que es el último iPhone, por así decirlo, ¿no? Y usualmente, por la naturaleza de este negocio, que siempre es estar a la vanguardia en la tecnología, ¿no? Ya sea iPhone, Huawei, Samsung, cualquier equipo móvil, cualquier marca que ustedes ahorita tengan en la cabeza. Ellos lo que buscan es que el último celular o el último modelo se venda, ¿correcto? Se venda de una manera tal en que pueda tener cierta participación o cierta notoriedad en el mercado. Ahora, esto lo que provoca es que nosotros busquemos, nosotros como, digamos, directores comerciales o analistas comerciales de Huawei o analistas logísticos, que podamos rotar estos productos de última tecnología, ¿no? Estos productos en tendencia, porque de aquí a unos meses más adelante va a perder su valor. Entonces, ¿por qué? Por la naturaleza. Y otra sería la historia si de repente estamos hablando de un producto un poquito más común, carpetas, escaleras, de repente productos de higiene, ¿no? Aquí no es necesario darle prioridad a los productos que de por sí llegan de primera mano a nuestro almacén o a nuestra gestión, ¿de acuerdo? Entonces puede ser que también nosotros tengamos, ¿no? Y, productos que lleguen a nuestro almacén y que los contabilicemos a un precio, ¿no? Al momento de venderlos, al momento de venderlos, nosotros cuando lo vendamos, no necesariamente lo vamos a vender al precio que nos costó. Por supuesto que tiene su margen de rentabilidad, pero lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo puedo haber comprado ahora en abril un producto y que me cuesta 5 soles. De aquí a unos meses, por la tendencia del mercado, ese mismo producto puede costar ya no 5 soles, sino 5,50. ¿De acuerdo? Y eso, al momento de nosotros valorizarlo, tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Sí? No todos los productos los vamos a comprar al mismo precio. Ya en presupuestos hemos visto lo importante que es el factor de factores macroeconómicos, como por ejemplo la inflación. Ahora, me pregunta ahí Cristel, ¿qué pasa si confundimos el costo de ventas, no? Y recordemos que cuando hablamos de costo de ventas, ¿a qué nos estamos refiriendo completamente? Cuando hablamos de costo de ventas, estamos hablando de aquel esfuerzo económico para poder comercializar un producto que de por sí ha tenido una transformación, ¿no? Aquí estamos midiendo no solamente la materia prima como tal, aquí ya estamos midiendo los productos terminados, ¿sí? Ya sea como inventario inicial o como inventario inicial, pero al fin y al cabo productos terminados, ya listos para despacho, Cristel, o ya listo para ejecutar el servicio. A diferencia de costos operativos donde vemos netamente lo que es la transformación, aquí ya podemos entrar a la materia prima. Por ejemplo, si no me equivoco, estuviste en la sesión anterior, vimos presupuestos, ¿no? Y había un presupuesto, por ejemplo, de consumo, ¿no? De materia prima y otro presupuesto que era del consumo, pero de los productos terminados, que era producto A y producto B, si no me equivoco, y era materia prima X, materia prima Y, ¿no? Entonces, son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque los resultados, si lo quiere ver desde tu punto de vista, digamos, como supervisora de planta, los resultados son diferentes, porque una cosa es medir los esfuerzos de la materia prima y otra cosa es medir los esfuerzos de los productos, ¿sí? A ver, un segundo, por favor. A ver, ¿quién me puede recordar un poco cómo nosotros desarrollamos el presupuesto de ventas, por ejemplo, que tiene mucho que ver con el tema de costos? A ver, ¿quién me puede comentar?
Cuando hablamos netamente de lo que son los presupuestos de ventas, estamos hablando de medir los esfuerzos económicos, ¿no? Estamos hablando de medir lo que es los esfuerzos económicos a nivel de gestión comercial o de proyecciones, ¿sí? Proyecciones de unidades. Ahora, aquí es importante tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos del costo de venta, ya estamos hablando de los ingresos o de las proyecciones de estos productos terminados, ¿de acuerdo? Entonces, es un punto muy importante de diferenciar porque recordemos que existen diferentes costos, costos de conversión, costos de fabricación. Y en ese sentido, pues los costos indirectos o los costos perdón, los costos de fabricación o los costos de conversión mide, por ejemplo, el personal o la mano de obra directa que interviene en este proceso de transformación, ¿sí? Al igual que los recursos, la materia prima también. Aparte de ello, sí, cuando hablamos de costos hablamos de consumo, correcto, hablamos de consumo, pero aquí necesariamente no solamente vamos a aplicar lo que es la medición de cuánto nosotros estamos consumiendo en recursos en el proceso de transformación. También podemos medir en relación a aquello que de manera indirecta interviene en ese flujo o en esa transformación. Ya les había mencionado, por ejemplo, lo que nosotros podemos consumir a nivel de, se me ocurre, lo que es el agua, ¿no? Lo que es la luz, ¿no? Ciertos recursos que por supuesto tienen un impacto, ¿de acuerdo? Ahora, un punto importante a tomar en cuenta. Nosotros cuando evaluamos un costo, también vamos a diferenciar de qué manera lo vamos a estructurar. Y para estas estructuras, nosotros lo conocemos como sistema de costeo, que es aquello que nos permite registrar lo que son los diferentes costos o esfuerzos económicos de una empresa, ¿de acuerdo? En base a un objetivo o a un análisis. Ahorita estoy demorando un poquito en cargar el archivo, ¿sí? Pero ahorita les voy a mostrar los diferentes sistemas de costeo. Vamos a ver dos puntualmente, el sistema de costeo estándar y el sistema de costeo ABC, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, ¿qué es un sistema de costeo? El sistema de costeo lo que nos permite es poder medir lo que es y registrar los esfuerzos económicos, ¿sí? Dentro de una empresa, ¿de acuerdo? Vamos abriendo el archivo, por favor. ¿Mm? Otro punto importante dentro de lo que es el sistema de costeo es que lo podemos definir, ¿de acuerdo? Como el conjunto de procedimientos, técnicas, registros e informes estructurados sobre la base de la teoría de la partida doble, ¿no? Y otros principios un poco más técnicos. Acá podemos también decir que un sistema de contabilidad de costos es una forma de recolectar los costos de producción, de comercialización, para identificarlos, clasificarlos en un sistema de registro, ¿sí? Asimismo, nosotros utilizamos, ¿qué cosa? La recopilación de los costos identificados con el proceso de producción, ¿de acuerdo? A ver, un segundo. Diana, ok, ahorita lo reviso para compartir. Solamente permítame, por favor, un minuto, un segundo, por favor. Bien, a ver, un segundo, por favor. Ahí va. Ok, lo importante en este punto es poder identificar lo que es justamente, ¿no? Los costos. Para esto vamos a levantar la información, ¿sí? Vamos a asignar costos, vamos a determinar costos unitarios de producción. Vamos a, por supuesto, ver lo que es
la manera de poder calcular el costo unitario, ¿sí? En este caso tenemos, por ejemplo, la empresa individual licitación SAC. Cuenta con 10 estaciones de operación, en las cuales se produce una variedad de proyectos, ¿no? El lote 19, vamos a colocar el precio de venta de un producto. Bien, aquí Brenda, por ejemplo, antes de continuar, para responderle a Brenda, nosotros primero, ok, tenemos nuestros costos. Imaginemos que tenemos de repente lo que es, esto en realidad el tema de los precios lo vamos a ver la siguiente sesión, pero para darte una idea, calculas tu costo unitario, ¿no? ¿Esto en base a qué? Al costo total de producción que ya vimos hace unos minutos. Lo divides entre el volumen de productos. Dígase que sean, no sé, se me ocurre, 500 soles, costo total de producción, y tú tienes un volumen de 100 productos. ¿Cuánto te quedaría como costo unitario? 5 soles, ¿no? 500 entre 100. Entonces, tú en base a este costo puedes establecer un margen de rentabilidad. Dígase que tu rentabilidad, Brenda, es de 30%. Entonces, lo multiplicas por su 30%, o en este caso por 1.30, 5 por 1.30 para ver cuánto obtenemos, ¿no? Creo que, si no me equivoco, debería ser más o menos unos 6 soles 50, ¿no? Esto, digamos, de una manera práctica y rápida. Sin embargo, y aquí entra los factores externos, ¿qué ocurre cuando nosotros, qué ocurre cuando nosotros hablamos de la competencia de mercado? Porque ya tú lo puedes querer vender a 6.50, pero si tu competencia lo vende a 6 soles, ¿Mm? Entonces tenemos que evaluar también la competencia como parte de nuestro análisis de pricing o de tarifa, ¿no? Pero de manera práctica, nosotros podemos evaluarlo en ese sentido, ¿no? Igual ya la otra semana vamos a calcular no solamente cómo estructurarlo de una manera mucho más eficiente, pero existen diferentes métodos, Brenda, para poder identificar de qué manera podemos establecer un precio. Así como existen diferentes sistemas de costos, también existen diferentes maneras de poder establecer un precio. A ver, un segundo. A ver, bien. Otro punto adicional, uy, se me acaba de salir de la presentación, ahorita lo proyecto de nuevo. Otro punto adicional es que nosotros debemos evaluar no solamente el lote de producción, sino cuánto esfuerzo le estamos colocando a desarrollar ese lote de producción. En breve les voy a proyectar lo que es este caso específico de los televisores. Sí, un segundo, por favor. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos directamente de lotes de producción, nos estamos refiriendo a no solamente los lotes, sino también los esfuerzos que nosotros podemos aplicar para poder tener esos lotes de producción. Por ejemplo, ahorita, uy, ya se me salió la pantalla. Ahorita les voy a proyectar lo que es el caso de la cantidad de televisores que nosotros tenemos en base a ciertos periodos, ¿sí? A ver, un segundo, un segundo, un segundo.
Ya. No sé qué le pasa a la pantalla. Un segundo, por favor. Algo importante, señores, en el tema de los lotes, es que no debemos confiarnos netamente en que todo lo vamos a resolver bajo este sistema. Les voy a ser totalmente franco. En el tema de los lotes, usualmente lo utilizan como un sistema estándar. Lo confunden mucho con el sistema estándar. Y esto no debería ser así porque no necesariamente cuando tú estableces una estructura de costos, significa que todo lo que tú consumas necesariamente va a ser para ese volumen de productos. No, 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 no. Eso no es necesariamente así. Nosotros aquí debemos tener en cuenta siempre, siempre que los esfuerzos, si tienen diferentes productos, va a variar, ¿de acuerdo? No necesariamente para un producto vas a necesitar lo mismo que para otro producto, por más que puedan compartir los mismos recursos. Eso es un tema muy importante y que tenemos que dejarlo en claro. Creo que sí les comenté la anécdota en el caso de... a ver, un segundo. Creo que ya les había comentado la anécdota en el caso de una clínica bastante conocida en Lima, donde nosotros habíamos mapeado lo que era la estructura de costos de ciertos procesos. Y al momento de comenzar a costear, evaluamos lo que era la materia prima. Pero el problema fue que al momento de evaluar la materia prima, en este caso vendría a ser los medicamentos, ¿no? Los fármacos que se utilizaban, pues se estaba considerando como total esos fármacos. Y eso es un error, porque no necesariamente vamos a utilizar la misma cantidad de medicamentos para todos los protocolos médicos. Lo mismo puede pasar de repente para una empresa de galletas. En una empresa de galletas pueden compartir la faja transportadora, pueden compartir lo que es la faja transportadora, pueden compartir el mismo personal operativo, pueden compartir ciertos insumos, cierta harina para la elaboración de cada uno de estos productos. Sin embargo, la cantidad va a variar o diferentes insumos adicionales pueden llegar y esto va a afectar su costo total de producción, por supuesto. ¿Sí? Ahora, sumado a ello, y ahí vamos a resolver, si no me equivoco, el caso del lote. Permítanme. Vamos a evaluarlo en este punto. Los costos de materiales directos a la estación 1 ascienden a 183.600, ¿sí? Aquí tenemos la tarifa de hora máquina, que ya sabemos cómo obtenerlo. Es la división entre la cantidad o el sueldo entre, por supuesto, lo que es la cantidad de horas que manufacturan, ¿de acuerdo? En este caso, bueno, las multiplicaciones que vayan a ver, ¿no? De 192 por 8 o de 180 por 8. Profesor, ¿de qué va a depender igual la cantidad de días, no? La cantidad de días va a depender justamente de los feriados que pueden haber en ese mes, ¿no? Ok, a ver, vamos a... Sí, tenemos ahí también el Excel, solamente aquí es para poder compartirles lo que es la información, o el comentario, ¿no? El enunciado. Aquí netamente, ya abriendo lo que es el Excel, permítame presentarles el Excel. ¿Mm? Vamos a presentar el Excel similar a lo que trabajamos en presupuestos. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no? Tenemos la tarifa hora máquina para la estación 1 es de 22 soles. La tarifa hora máquina para la estación 2, 16 soles. La tarifa hora máquina para la estación 3, 22 soles. Para la estación 4, 17 soles. Para la estación 5, 15 soles. Para la estación 6, 33 soles. Para la estación 7, 19 soles. Para la estación 8, 23. Para la estación 9, 10 soles. Y para la estación 10, 15 soles. Ahora, la cantidad de horas máquina, ese es otro punto. Aquí, por ejemplo, se utilizan 1.700 horas máquina. Para la estación 3, 1.950. Para la estación 5, 4.650. Y para la estación 8, 3.300 horas. Entonces, ¿qué es lo que me piden? El costo unitario. Pero ¿yo cómo voy a poder hallarlo? Primero, lo que vamos a hacer es multiplicar los recursos, en este caso, para medir los esfuerzos por estación. En este caso, estaríamos hablando de estación 1, estamos hablando de tarifa hora máquina, como dice su nombre, hora máquina, 22 soles, ¿y cuántas horas máquinas tiene la estación 1? 1.700 horas máquina. ¿Cuánto voy a obtener aquí? En este caso vamos a obtener 1.700, perdón,
37.400 soles, ¿de acuerdo? Igual para la estación 3. Tenemos una tarifa de 12 soles y en la estación 3 tú empleas 1.950 horas máquinas. ¿Cuánto vamos a obtener en total? 23.400. En el caso de la estación 5 vamos a tener, por ejemplo, 15 soles la tarifa, ¿no? Y vamos a tener horas máquinas trabajadas 4.650. ¿Cuánto obtenemos aquí? 69.750 soles. Y finalmente para la estación 8 tenemos, por ejemplo, una tarifa de 23 soles y tenemos una cantidad de horas máquinas de 3.300 soles. ¿Cuánto obtenemos al final? 75.900 soles, ¿de acuerdo? Esto en suma nos va a dar 206.450. Como materiales directos agregados a la estación 1, por dato de problema, por eso era el enunciado del PDF, teníamos más o menos unos 183.600 soles, ¿de acuerdo? Ahora, como costo de producción total, tenemos básicamente lo que es la suma, ¿no? El subtotal, 206.450 con los 183.600. Esto me va a dar en total 390.050 soles, ¿de acuerdo? Esto en relación al costo de producción total, del lote en este caso 19, ¿sí? En la estación 3 dice 22, no 12. Estación 13 es 22. A ver, vamos a buscar. Estación 3, 22. Estación, estación 1, 22. Estación 3, sí, correcto. Acá es 22. A ver, 22 por 1950. Muchas gracias por ahí justamente 42.900. Bien, gracias por la acotación. Aquí ya tenemos el cambio realizado, ¿sí? Acá 15 soles, acá 23, ya está. Y con eso tenemos el total de nuestro, ¿de qué vendría a ser básicamente este monto? Vendría a ser cuánto nosotros empleamos, ¿no? Como recursos, a nivel de hora máquinas, a nivel de tarifa. ¿Cuánto es el costo de este recurso en especial? Los materiales directos ya nos dicen que es de 183.600, que va siempre al inicio, en este caso la estación 1. Y finalmente, ya hablamos de la suma, ¿no? La suma de ambos. 225.950 más 183.000, ¿de acuerdo? Al final lo que vamos a hacer es hallar el costo unitario de cada uno. Esto dividiendo, ¿cuántos televisores me dicen que son? 300 televisores, ¿no? Eso lo vimos en el enunciado. Entonces dividimos 409.550 soles entre 300. ¿Cuánto me va a dar? 1.365.17. Si se dan cuenta, es bastante rápido de poder hacerlo. Como bien mencionó su compañera, es básicamente dividir, ¿no? El total de esfuerzos económicos entre la cantidad. Sin embargo, a lo que nosotros vamos a apuntar siempre, en este caso, es saberlo por actividades. El costeo por actividades, ¿de acuerdo? El costeo por actividades o el costeo ABC es un método de análisis de costo, ¿sí? Que mide el costo y los resultados del proceso. Aquí lo importante es apuntar a poder costearlo por los esfuerzos que nosotros medimos en cada parte del proceso productivo de servicio, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, no solamente estamos considerando lo que es el total, digamos, al nivel económico, en materia prima, en mano de obra. Aquí lo que vamos a comenzar a tener son nuestros costos, perdón, nuestras actividades bien señaladas y bien marcadas. ¿Cuánto estamos gastando por cada una de estas actividades? ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque nosotros vamos a llevar el esfuerzo de una actividad a niveles económicos, ¿sí? A ver, permítame un segundo, por favor. Ahora, para poder implementar el sistema de costeo ABC, primero tenemos que hacer lo siguiente. Reconozcamos cuáles son las actividades que desarrollen su proceso productivo de servicio, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy hablando a ver, ¿qué podría ser? De una, de una empresa textil, vamos a seguir con este ejemplo. De una empresa textil, estamos hablando de corte, estamos hablando de estampado, estamos hablando se me ocurre, ensamblado en algunos puntos, estamos hablando de planchado, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos diferentes actividades.
cada actividad se va a ver representada por recursos, ¿sí? Es decir, por personas que van a intervenir en cada uno de estos procesos, por materiales que intervienen, por ejemplo, en corte no va a intervenir la misma cantidad de materiales que para el proceso de estampado o para el proceso directo de ensamblado o empaquetado, ¿no? Tienen sus propios recursos, pero hay que mapearlos, hay que identificarlos y registrarlos. Ahora, luego tenemos que identificar lo que son los costos asociados, ¿no? Que básicamente eso es en base a los recursos, por eso la primera etapa es importante. Una vez que identificamos las actividades, para cada departamento indirecto, calculamos la tasa de costo por unidad, ¿de acuerdo? Aquí vendría a ser el costo indirecto por unidad, es el costo indirecto total de la actividad entre el número total de unidades de actividad del origen del costo, ¿sí? ¿Cómo lo podemos nosotros definir esto? Los costos totales por esa actividad, dígase que nosotros gastamos más o menos unos 20.000 soles para la actividad textil, lo vamos a dividir entre cuántas unidades ustedes obtienen por esa actividad textil, ¿se entiende? Por ejemplo, yo sé que para cuando eh, hago el proceso de corte, voy a obtener más o menos unas 50 unidades, ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo que yo voy a hacer es, lo que yo voy a hacer es dividir, en este caso, los 20.000 soles entre las 50 unidades, ¿no? Y ahí tengo el costo indirecto de esa unidad, ¿de acuerdo? Ahora, en este punto es muy importante que tomemos en cuenta o sepamos identificar lo que son los cost drivers, o también llamados inductores. ¿Qué son inductores? Los inductores básicamente son aquellos elementos que lo que nos permiten es poder trasladar la actividad al costo. Por ejemplo, señores, si yo les digo que hay un costo por empaquetar, ¿cómo podríamos medir esta actividad de empaquetado? ¿Entre el número de cortes o el número de paquetes? ¿Ustedes qué opinan? Para la actividad de empaquetado, ¿cómo se mide? ¿Por el número de cortes o por el número de paquetes? Si estamos hablando de empaquetados. Empaquetados. Número de... Correcto. Número de paquetes, ¿correcto? Entonces, ¿por qué les digo que esto es importante? Porque como en cada proceso existe una actividad distinta, cada actividad va a tener su propio costo o inductor de costo, ¿sí? Y cada uno, pues, nos va a trasladar a un costo de actividad diferente, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a ver a continuación. En este caso, por ejemplo, tenemos, miren lo siguiente. Un laboratorio clínico ubicado en San Juan se dedica a la producción de medicamentos para enfermedades. Aquí ustedes como gerentes evalúan, mapean que tienen 6 actividades, ¿de acuerdo? Para su proceso. Primero es el procesamiento de materias primas. ¿Qué vamos a obtener aquí? El número de materia prima o en este caso componentes. Los servicios de ingeniería. ¿Cuál es el factor de costos aquí? Las horas de servicio de ingeniería. La preparación para la producción. ¿Qué vamos a obtener aquí? El número de preparaciones. En ensamble vamos a obtener, por ejemplo, aquí el número de componentes. En supervisión de la producción vamos a obtener lo que es las horas de prueba, ¿sí? Y en empaque y embarque, el número de órdenes de empaque y embarque. ¿Se dan cuenta? Los factores de costos son bien sencillos. Por ejemplo, si les digo, hay una tarea de recepcionar, ¿cuál vendría a ser el factor de costos? El número de recepciones o de órdenes, ¿no? Entonces, es muy fácil poder determinar lo que es el factor de costos o el inductor. El porcentaje de asignación, o más que porcentaje, aquí lo que vemos es cuánto es lo que nosotros estamos asignando. Uno es por componente, otro es por hora, por preparación, igual por orden, y así sucesivamente. Cada unidad va a depender, por supuesto, de la naturaleza de lo que son los inductores de costos, ¿sí? Ahora, aquí ya vamos a entrar directamente al costeo, ¿sí? Permítanme presentarles. Aquí tenemos dos productos, ¿no? Producto A y producto B. Ancilin y Lincosit, ¿no? Ahora, para cada uno, ¿de acuerdo? Nos dice que todos los costos de mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación en base a la mano de obra directa
me da más o menos 460 soles por hora de mano de obra. Si todavía se sigue aplicando el sistema de costeo tradicional, tendríamos los siguientes costos. En este caso estamos hablando de que 44.82, que estos 44.82 nos dan justamente del tema de la materia prima, pero también, a ver, tenemos 460 soles, ¿no? Como mano de obra directa. Esto va relacionado, por supuesto, con lo que yo consumo en mano de obra, ¿no? Dice, considero 0.20 horas de mano de obra directa, ¿de acuerdo? Entonces, yo considero esta mano de obra directa y considero este costo de mano de obra, ¿no? Y obtengo este valor. De igual manera aquí tengo mi propio consumo en esfuerzos económicos y obtengo este valor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos solucionarlo? Básicamente lo solucionamos en base a qué? En base a el inductor de costos multiplicado por, en este caso los inductores de costos, estamos hablando de los factores, ¿no? Los factores que vimos al inicio, por la cantidad que nosotros vamos a obtener en relación a las unidades o lo que nos arroja el total, ¿sí? Por ejemplo, el procesamiento de materias primas, 72 por 0.30, por 0.30, ¿cuándo me da? 21 soles con 60. De igual manera acá, servicios de ingeniería, 0.20 por 1. Por 120 soles. Vamos a verlo en el Excel para que se entienda un poco mejor. Acá está. Aquí está, caso número 4. Aquí tenemos lo que son los diferentes elementos de la empresa, ¿no? En este caso, ¿cuánto tenemos de materia prima? En servicio de ingeniería, aquí lo medimos con esfuerzos económicos, ¿no? Dijimos que era 0.20. Esto era el factor correspondiente a la mano de obra. Y la mano de obra va directamente relacionada con los servicios de ingeniería, ¿no? La preparación para la producción. Aquí en este caso me está diciendo que el número de preparaciones más o menos se da de 20 a 100 en esa proporción. Esto lo voy a multiplicar por el costo que va a tener esa actividad. En este caso 20 soles, ¿no? En ensamble, de igual manera, el número de componentes. El número de componentes, en este caso 72. Y lo que yo lo voy a medir es al factor que tiene por ese componente. En este caso, un sol por cada componente. En la prueba, vamos a hablar de las horas de prueba, ¿sí? Las horas de prueba que vamos a tener. En este caso, estamos hablando de 0.10 por 80, perdón, aquí debería ser directamente por 80 soles, ¿sí? Por 80 soles. Y esto me va a dar 8 soles. Igual aquí, en este caso en particular, estamos hablando de 0.04. Y ahora, ¿cómo podemos haber calculado esos montos tan pequeños? Por ejemplo, en base a la división del esfuerzo económico entre las unidades que nosotros tenemos. Y finalmente el empaque y el desempaque. En este caso se ve aplicado por el número de órdenes, ¿de acuerdo? Una orden nosotros podemos costearlo en 4 soles, ¿sí? Igual manera aquí, en este caso estamos hablando de 0.80 en ese tiempo distribuido. Y aquí estaríamos hablando netamente de 0.80 por 4 soles. ¿Cuánto me va a dar? 3.20. Ahora, nosotros comenzamos a categorizar o a segmentar la estructura de costos, ¿no? Materia prima, procesamiento, un segundo, servicios de ingeniería, producción, lo que es ensamble, lo que son pruebas, ¿de acuerdo? Comenzamos a establecer diferentes criterios o las diferentes actividades que se tienen, ¿sí? ¿Esto qué me va a dar como resultado? Me va a dar el total de los costos por todo el proceso, ¿sí? El total de los costos por todo el proceso lo vamos a obtener ahí. En este caso me da 178.42. Para el caso del INCOSI, tenemos 120 soles con 70 centavos, ¿de acuerdo? Al fin y al cabo, lo que vemos aquí es que nosotros primero vamos mapeando lo que es, número 1, el factor de costos. Ya, eso ya lo tengo. Esto es en base a la actividad. Número 2, la asignación que se va dando por cada uno de estos factores de costos, ¿sí?
Estas asignaciones, señores, ¿cómo lo vamos a calcular? Esto es en base al costo, recuerden esto, si quieren apúntenlo, al costo de poder procesar, en este caso, esta función o esta actividad, que imaginemos que sea más o menos, eh, no sé, 300 soles el procesamiento. Esto lo vas a dividir entre los 1000 componentes que tú puedas ejecutar. ¿Cuánto me va a dar esto? Aproximadamente 0.30 soles por componente, ¿sí? Igual con los servicios de ingeniería. De repente estamos hablando de, se me ocurre, 1200 soles, o ya, no, más. Estamos hablando de técnicos, inspectores. 12.000 soles, ¿de acuerdo? Y esto lo vamos a dividir entre la cantidad de horas que se ejecutan en todas las plantas. Y ese resultado me da 120 soles, ¿de acuerdo? Puede ser de repente 12.000 soles entre 100, la cantidad de horas que se ejecutan. La preparación para la producción, igual manera, ¿no? Y así sucesivamente. Dividen lo que es el costo económico de cada actividad entre la cantidad de unidades que les arroja esa actividad o ese proceso. Así es que van a hallar lo que es su porcentaje o asignación. ¿Cuál es el siguiente paso, señores? Mapeen, ¿de acuerdo? Mapeen lo que ustedes van a aterrizar en valores resultantes de cada actividad, que no es lo mismo que las unidades que ustedes deberían producir, ¿de acuerdo? Aquí ya estamos hablando concretamente de cuánto realmente ustedes utilizan o cuánto ustedes obtienen por cada una de estas órdenes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el procesamiento de materias primas, más o menos unas 72 en amicilín y en lincosi, unos 24. Esto lo vas a multiplicar, ¿por qué? Lo vas a multiplicar por el porcentaje de la asignación, ¿de acuerdo? Y ese resultado va a ser lo que tú categorices como el costo por actividad. Entonces, en primer plano es hallar lo que es el porcentaje o asignación. En segundo plano es el procesamiento de cada una de estas actividades, que esto va arrojado y esto va arrojado directamente con cuánto ustedes obtienen por cada actividad. La multiplicación de ambos va a ser su costo por actividad. Y el costo del proceso asociado a ese producto es la suma de todas las actividades o de todo el proceso, ¿sí? Esto es básicamente lo que nosotros medimos como costo por actividad. ¿Y por qué es diferente del costo por lote? Porque si se dan cuenta aquí o en el costeo estándar, simplemente vemos, ya, ok, ¿cuánto gastas en materia prima? Tanto. ¿Cuánto gastas en mano de obra? Tanto. En costos indirectos de fabricación, tanto. Ok, una vez hecho esto, lo que nosotros vamos a hacer simplemente es hallar, acá está, hallar lo que es el costo total, ¿no? Ok, sumamos todo y lo dividimos entre la cantidad de productos que tenemos al final. Esa es la manera más rápida, ¿no? Sin embargo, no necesariamente es la manera que me permite ser más analítico. ¿Por qué? Porque si yo veo aquí cuánto me sale por actividad, puedo también optimizarlo. De repente veo que el procesamiento de materiales es muy caro, o al contrario, los servicios de ingeniería son muy caros. Entonces puedo optimizar la cantidad de horas o esfuerzos que yo ejecuto para poder obtener esa cantidad de servicios, o mejor dicho, para poder obtener ese costo por actividad, ¿sí? Yo de repente esos 120 soles lo consideré porque yo dividí 1200 entre 100. Entonces, lógicamente, pues me da 120 soles. Pero ¿y si fuera menos? ¿Y si fueran 90 horas las que yo ejecuto en servicio de ingeniería para el producto Lincosi? Otra sería la historia. Disminuye lo que es el costo y como le hizo la pregunta a su compañera Brenda, puedo optimizar lo que es mi margen de rentabilidad, porque yo puedo cobrar lo mismo, pero me cuesta menos. Entonces, en realidad el esfuerzo es mucho menos, solamente que lo estoy midiendo de una manera distinta. Estoy midiendo por actividad, no por un grupo, no por segmento, no por una bolsa de recursos, sino por actividad, ¿sí? Entonces, igual para la siguiente sesión, vamos a volver a desarrollar un caso de estructura de costos, ¿de acuerdo? Uno mucho más complejo, pero formulado esta vez. Si no me equivoco, en este Excel no están todas las fórmulas,
Entonces voy a comprometerme para la siguiente sesión, ya va a haber una estructura más amplia y esa misma estructura ya la vamos a comenzar a costear para poder hallar lo que son los precios y lo que es en ese caso lo que es el volumen, ¿sí? El volumen exacto. Ya para la siguiente sesión vamos a ver lo que son tarifas, ¿sí? Las tarifas van de la mano a los costos. El primer paso es hallar tu costo, ¿no? Pero incluso antes de ese primer paso es realmente conocer la operación. Si se dan cuenta, dependemos mucho de la operación como tal. Entonces, si conocemos la operación, pues podemos conocer cuánto vamos a obtener de recursos, cuánto vamos a gastar en cada uno de estos procesos. También vamos a poder saber quiénes intervienen, cuánto me producen. Sobre todo quédense con esta pregunta, ¿cuánto me produce? Y recuerden que una cosa es verlo a nivel global y otra cosa es verlo a nivel de actividad. La fórmula para sacar las horas máquinas trabajadas en el lote. Ya, a ver, las horas máquinas trabajadas. Aquí, ok, por ejemplo, en la práctica, en la realidad, varias máquinas tienen sus propios contadores, ¿no? Tienen sus propios contadores de hora. Sin embargo, viéndolo desde un punto de vista manual o en fórmula, lo que podríamos hacer es calcular igual, ¿no? Cuántos procesos o cuántas órdenes, cuántos productos tú alimentas o tú gestionas por cada hora de esta máquina. Y el tiempo que esté extendido para esa máquina o para ese equipo, pues tú vas a multiplicarlo. Y esto, por supuesto, por la cantidad de días, ¿no? Es muy buena tu pregunta, es muy buena tu pregunta, Diana. Lo que vamos a trabajar entonces también la otra sesión, aprovechando que vamos a hacer lo que es estructura de costos, es hallar el cálculo manual vamos a hacer solamente un equipo para no extendernos tanto, de un equipo, ¿de acuerdo? ¿Cuánto son las horas trabajadas en un equipo? ¿Y esto por qué es importante? Por ejemplo, si yo tengo una empresa agrícola, yo tengo tres productos, manzana, uva y mango, entonces yo de repente para la máquina de selección puedo utilizarla para los tres productos, pero no necesariamente me va a demorar lo mismo, ¿no? Al fin y al cabo, si comparamos manzanas con mangos o manzanas con limones, estamos hablando que por cada minuto va a transitar diferentes cantidades de unidades de cada producto porque estamos hablando de dimensiones distintas, ¿no? Y esto me va a poder permitir poder hallar realmente lo que es la cantidad de horas que yo empleo por cada producto que va gestionándose, en este caso en la recolección, ¿no? Entonces, lo que yo te diría es, la fórmula en este caso tendría a ser netamente lo que es la cantidad de horas que nosotros tenemos encendida esta máquina, ¿de acuerdo? Contabilizadas, ya sea bajo el mismo sistema o simplemente la multiplicación de la tasa con la cantidad de horas que nosotros tenemos. Pero aquí hay que tener mucho cuidado porque hay un tiempo de preparación de la máquina. Esto es parte del mantenimiento preventivo que tiene cada equipo. Y ese tiempo también podríamos considerarlo como parte de la cantidad de horas que nosotros vamos a asumir para cada uno de los productos. ¿Sí? Ahora, en este punto nosotros vamos a considerar qué cosa, lo que es el tiempo en horas, que básicamente es la parte de utilización, ¿no? La capacidad teórica o la capacidad de diseño. Pero también hay que considerar que si nosotros queremos medir los esfuerzos, ¿sí? Los esfuerzos, pero ya en un plano un poco más real, hay que hallar lo que es el tiempo estándar, ¿sí? Esto en relación a la mano de obra o el impacto que va a tener con el costeo por actividades, ¿de acuerdo? Bien, entonces me comprometo para que en la siguiente sesión no solamente veamos lo que es tarifas, sino también vamos a ver otro ejemplo más de estructura de costos, ¿sí? De hacer un modelo comparativo en estándar con el ABC, ¿de acuerdo? En otro Excel. Este archivo igual se los voy a mandar a través de la coordinadora para que lo suba al Drive y va a estar totalmente formulado para que lo puedan tener ahí al detalle, ¿de acuerdo? Así como los presupuestos que les envié las plantillas, ¿sí? Tarifas de un servicio. Bueno, en este caso, Diana, tengo ahí un modelo,
pero es para una empresa de manufactura. Voy a, en todo caso, enviarles lo que es la estructura para un servicio y ya ese lo vemos un poquito más rápido a nivel macro y entramos más a detalle a lo que es manufactura para ver todos sus componentes, incluyendo lo que me preguntas de las horas máquinas trabajadas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ya te voy comentando que el de servicio lo que voy a hacer es evaluar el costo para un proceso logístico. Si en todo caso tienes ahí otra idea, otro comentario, me las puedes hacer por aquí mismo, ¿sí? Si de repente tienes un rubro más específico y también lo puedo trabajar. O en general, señores, si ustedes tienen ahí un rubro en específico que quieran modelar lo que es el proceso, me avisan para poder trabajarlo para el día sábado, ¿de acuerdo? Pero hoy por hoy les tengo, bueno, esas propuestas, ¿no? De manufactura y de servicio logístico, ¿sí? Bien, señores. Entonces, por mi lado, eso ha sido todo. Ya les dejo con la señorita Elizabeth, ¿sí? Ah, un punto adicional. Ya les he estado dando, digamos, soplando un poquito algunas características del examen, igual en la teoría. Recordemos también como parte de conclusión que igual la importancia, ¿de acuerdo? La importancia de lo que es la asignación de costos a productos, ¿sí? Es básicamente ¿por qué? Por medio de un sistema de distribución como tal, ¿de acuerdo? De un sistema de distribución de costos. Como hemos visto, existen diferentes maneras de poder distribuir los costos, ¿sí? Montaje electromecánico. ¿De acuerdo, Arnaldo? Vamos a trabajar una plantilla en relación a este tipo de rubros. Bien, bien, señores. Sin otro particular, les dejo con la coordinadora Elizabeth, ¿sí? Muchísimas gracias y nuevamente les disculpo por algunas interrupciones.